Apocalypse in the Tropics, documental brasileño que analiza la relación entre el movimiento evangélico en Brasil y la presidencia de Jair Bolsonaro. No exactamente su presidencia, sino el movimiento relacionado con su ascenso al poder, cómo ese porcentaje de población ha ido aumentando imparablemente hasta su derrota electoral hace un par de años y las consecuencias que esto trajo con el asalto al Congreso y todas estas cuestiones que son de sobra conocidas. Es un documental realmente interesante que me ha parecido magnífico contando lo que está contando, porque, a ver, yo hace, ya lo sabéis, unos años hice literalmente lo mismo, pero a nivel radiofónico con Trump. Entonces ver esto con Bolsonaro, pues es, a nivel cinematográfico, es un documental. Esto estuvo en Venecia y la verdad es que pues es esclarecedor y es claramente... te deja, a mí personalmente, estos documentales me dejan cuestionándome cuáles son los mecanismos para evitar este tipo de cosas, ¿no? En una democracia. ¿Cómo evitas que un porcentaje de la población, siempre pequeño, nunca, ni mucho menos del 50%, siempre es un cuarto, un tercio de la población, cómo evitas que haya millones de personas que pidan que se acabe la democracia y soliciten golpes militares, fusilamientos o incluso lleguen a practicar violencia, ¿no? Dentro de la democracia, ¿cómo evitas eso? Es muy complejo y hay muchas líneas que no se conocen, etcétera. No llega un poco a tanto, no define estas cuestiones, no analiza estas cuestiones, y hay otras áreas que, por ejemplo, roza pero no se mete. Por ejemplo, el papel de los militares. Vemos cómo los militares apoyan o primero la candidatura y luego ya el golpe, pero lo ves un poco de pasada. Claro, es un documental que dura 1 hora 50, no es una serie de HBO que puede durar 8 horas, ¿no? Dividida en 8 capítulos, cada uno dedicado a una cosa, o como hice yo, que dediqué uno a los escándalos de Trump, otro a, yo qué sé, pues las elecciones, cada uno, ¿no? Dividido, pero aquí lo meten todo, entonces se desdibuja un poco a la hora de focalizarlo en preguntas y respuestas muy concretas o analizar a fondo circunstancias que igual pues se pasan un poco por encima, ¿no? Pero como digo, es muy complicado porque es un tema complicado. Desde luego que es un documental realmente interesante que recomiendo mucho. No tanto el juego político, creo que pierde un poco cuando empezamos a comparar a los candidatos, a Bolsonaro y a Lula, y vemos lo que propone cada uno, etcétera. Creo que no es necesario, creo que la gente no tiene que no necesitamos saber quién es el enviado de Satán, como dicen, ¿no? Oculto en Dios, porque estas son las reflexiones que a mí me interesan, ¿no? ¿Cómo es posible que un grupo de personas, como pasaba en The Sacred Fig, en este caso con musulmanes, aquí ocurre con cristianos, cómo es posible que un grupo de personas, que ha pasado en toda la historia y seguirá ocurriendo, lamentablemente, en nombre de Dios, hagan lo que se supone que haría Satán? Y llamen Satán a las personas que van en contra de ese Dios, pero ese Dios, curiosamente, es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Entonces, son cosas tan complejas que no llegan a entenderse. Obviamente, pues sí, se entienden a nivel sociocultural y demás, pero a nivel humano, a mí me cuesta mucho entenderlo. Así que ha sido un documental muy interesante para empezar este 8º día, que ya ha confirmado que la película sorpresa es Joker Folie à Deux. Al final nos estábamos haciendo ahí cábalas, por qué tardan en anunciarla, qué es lo que está pasando y demás. Y al final resulta que era la que iba a ser desde el principio, Joker 2. Así que la veré mañana por la mañana. Ahora hay que seguir con Más y Mejor. Bueno, Más y Mejor no, igual no es necesario. Esto me ha gustado bastante, la de Apocalypse in the Tropics, que insisto, estuvo en Venecia. Es un documental de los potentes del año. Podría haber ido más a fondo, podría haber sido más devastador analizando las circunstancias de ese país, pero lo que ha contado lo cuenta bien y me parece interesante. Gracias.